Hola, quiero dedicar este nuevo material de apoyo para nuestro curso de astrología a través de Internet al tema de la historia de la astrología y en particular al tema de la historia de la astrología occidental, porque a pesar de que la definición de astrología con la que estamos trabajando, la definición de astrología que presenté en el material anterior, a pesar de que esa definición podría abarcar otras tradiciones astrológicas distintas a la astrología occidental, lo cierto es que nuestro curso es un curso de astrología occidental. Nosotros estamos orientados y enfocados hacia lo que es el conjunto de conocimientos y técnicas que están vinculadas a la tradición occidental. Entonces, desde el punto de vista de una revisión histórica más o menos exhaustiva, me interesa que nos concentremos en lo que sería la astrología occidental. Por otra parte, lo estoy numerando, estoy diciendo historia de la astrología occidental 01, porque el tema es demasiado vasto para cubrirlo de forma apropiada, de la forma que el tema se merece, en un material de media hora, que es lo que espero, que es la media que quiero dedicarle a estos materiales de apoyo. No quiero que los materiales de apoyo duren más de media hora. Lo cual implica que a este tema de la astrología occidental le dedicaré varios materiales de apoyo, pero no de forma consecutiva. Probablemente el próximo material de apoyo que haga no sea sobre historia de la astrología, porque no es es un tema importante, pero no es un tema urgente para lo que es la evolución de nuestro curso. Es decir, es posible avanzar mucho en lo que es el conocimiento, el uso, la aplicación de la astrología, aunque desconozcamos los aspectos históricos de la astrología. Sin embargo, es un bache, y es un bache que hoy en día tiene muchas de las personas que están trabajando o que simplemente son estudiosos o les interesa el tema de la astrología, muchas veces tienen un cierto conocimiento de las técnicas astrológicas, pero no tienen una idea muy clara del origen, de dónde provienen esas técnicas que utilizan. Entonces me gustaría, con los materiales dedicados a historia de la astrología occidental, ir cubriendo esas posibles lagunas, pero como digo, no es un tema urgente, no es un tema indispensable o un prerequisito para que podamos empezar a familiarizarnos con signos, planetas, casas, en fin, con temas que pueden tener una aplicación más inmediata, más práctica, incluso podríamos decir. Entonces, con esas ideas en mente, quiero dedicar este primer material a la pregunta, ¿qué tan antigua es la astrología? Y aquí nos encontramos con lo que sería la primera división de opiniones con relación a este tema, que es entre aquellos que consideran que la astrología es un conocimiento antiquísimo, que tiene una antigüedad de varias decenas de miles de años y que habríamos heredado de la antigua Atlántida o habría sido una revelación extraterrestre o incluso una revelación divina, ¿no? O sea, la idea de la astrología como herencia de una civilización olvidada o como revelación de visitantes extraterrestres o como revelación de origen divino, y por lo tanto una antigüedad, o sea, tendría la astrología en ese caso una antigüedad más allá de lo que desde el punto de vista arqueológico, histórico, sabemos que sería el inicio de la civilización humana. Es decir, aquellos que piensan que la astrología tiene una antigüedad de más de 10.000 años, y que, bueno, basan esas afirmaciones más en un tema de fe que en lo que podamos entender como algún dato tangible que pueda sustentar ese tipo de afirmaciones. Por otra parte, tenemos aquellos que se ciñen única y exclusivamente que a lo que serían los documentos que se han conservado y que exigen de esos documentos que se han conservado que se ajusten a la forma en la que hoy en día reconocemos la astrología, a las formas actuales que tiene la astrología, y que entonces le dan a la astrología una antigüedad de a lo sumo unos 2200 años, es decir, unos 200 años antes de Cristo, siendo entonces muchísimo más reciente.
Yo creo que la realidad está un poco entre las dos cosas, ¿no? Y entonces vamos a tratar de contestar la pregunta eh, de, desde esta perspectiva triple, ¿no? Vamos a tratar de preguntarnos qué tan antigua es en la forma en la que la conocemos hoy en día, qué tan antigua es en su forma zodiacal y qué tan antigua es en su forma protohistórica. Y vamos a tratar de entender que en cada caso seguimos el hilo de lo que es la tradición occidental hacia el pasado, que es como cuando se buscan las fuentes de un río, remontando el río y tratando de llegar a su origen, y entendiendo que a medida que vamos remontando el río, ya no vamos reconociendo el río original, sino que nos vamos acercando por canales cada vez más estrechos, o nos vamos moviendo por canales cada vez más estrechos, que en última instancia son apenas un riachuelo y no ese río original cuya fuente estábamos buscando. Entonces, con esa idea en mente y con esa visión estratificada, entonces vamos a tratar de comenzar. Y para comenzar, me voy a ir al pasado más remoto, o sea, me voy a ir más atrás de lo que sería esta forma protohistórica anterior, o sea, nos vamos a colocar en la etapa anterior a cualquier posible desarrollo astrológico, tal como nosotros lo hemos definido. Recordemos que hemos definido la astrología como un conjunto de conocimientos y técnicas. El hecho de que podamos hablar de astrología está ligado a la posibilidad de reunir, de manejar un conjunto de conocimientos y de técnicas. Pero si nos vamos al pasado más remoto, nos encontraríamos con lo que podemos llamar el sustrato antropológico arquetipal. Esta etapa a la que me voy a referir ahorita, ese sustrato antropológico arquetipal, no forma parte de la historia de la astrología, no es no es algo que podamos integrar dentro de lo que sería la dimensión histórica, porque simple y llanamente en este momento, en este punto de nuestra evolución sobre la Tierra, carecíamos de historia. Pero simplemente para hacer un corte, un punto desde el cual podamos empezar a reflexionar, nos ubicamos hace unos 200.000 años en África, en el hemisferio norte. O sea, esto es importante. Vamos a aumentar un poquito la imagen. Vamos a aumentar un poquito la imagen para que veamos esto. Ok, ahí está. Es en esta región de África, que estoy señalando por acá, por encima del Ecuador, donde aparecen los registros fósiles más antiguos de Homo sapiens, como decía, hace unos 200.000 años. Digamos que es importante tomar conciencia de esto, porque es verdad que la astrología está pensada en términos de los ritmos estacionales y de los ritmos que podemos observar en el cielo desde el punto de vista del hemisferio norte. Y algunas veces esto se maneja como una crítica a lo que es el alcance de la astrología occidental, algo así como que está siendo válida o está teniendo unas bases que son aplicables solamente para el hemisferio norte, y realmente no, son aplicables para la humanidad, y la humanidad evolucionó en el hemisferio norte, independientemente de que luego se haya dispersado por todo el planeta. Pero nuestros orígenes evolutivos están allí, por encima del Ecuador, en el hemisferio norte. Entonces no tiene nada de raro que ritmos que están sincronizados con lo que es la experiencia vital, tal como se da en el hemisferio norte, sigan siendo válidos para nosotros. Y resulta totalmente razonable pensar que los elementos astrológicos que operan dentro de los seres humanos hayan sido uno de los factores que contribuyeron a la creación de la sociedad humana tal como la conocemos hoy en día. Es decir, que el hecho de que en esta etapa, donde todavía no existía la astrología ya funcionara, aunque nadie la hubiese estudiado, aunque no existiera,
como disciplina, es uno de los factores que ayudaban a que de forma natural se distribuyeran las tareas entre aquellas poblaciones originales de cazadores-recolectores, que éramos los seres humanos hace unos 200.000 años en esta región de África. Es decir, que el hecho de que hubiese personas que a nivel de su programación, por decirlo así, desde el punto de vista psicológico, a nivel de su inclinación, desde el punto de vista psicológico, tal como se derivaba de sus cartas natales, aunque nadie estuviese allí para calcularla, el hecho como digo, esos individuos tuvieran determinadas inclinaciones, ayudaba a que se repartieran el trabajo. O sea, quienes iban a actuar como guerreros, quienes iban a actuar como exploradores, quienes iban a tener una función más bien organizativa, quienes se iban a encargar de alimentar a los enfermos, de cuidar a los enfermos, quienes de alguna manera iban a ser los responsables de luchar contra las amenazas que se presentaban. En fin, había una cuestión de inclinaciones naturales que tienen que ver con la variedad del humano y que guardan un correlato con lo que hoy en día nos describe la astrología y que probablemente sirvió para la funcionalidad, la organización funcional de esos primeros núcleos de seres humanos muchísimo antes de que la astrología existiera como disciplina y de que pudiésemos hablar de que la historia de la astrología había comenzado. Por eso me refiero a este periodo, por eso me refiero a este periodo del que estoy hablando como el sustrato antropológico arquetipal. Este es el piso sobre el cual eventualmente se podrá llegar a realizar un desarrollo posterior, que es lo que conocemos como astrología hoy en día. Poco más de 100.000 años más tarde, después de esta aparición del Homo sapiens en esta región de África, había ya emigrado a esta zona del Próximo Oriente, que va a ser la próxima, la zona donde se va a desarrollar la astrología. Esta región del Oriente Próximo, vamos a ampliar de nuevo, esta región de acá, que incluye, entre otras cosas, Egipto y la región de Mesopotamia, es la zona, es el área donde más tarde se irá a desarrollar la astrología. Mucho más tarde, como digo, hay población humana en el Próximo Oriente desde hace unos 90.000 años, pero esa presencia de hace 90.000 años sigue perteneciendo a ese periodo que llamamos sustrato antropológico arquetipal. Seguimos estando aquí en el sustrato antropológico arquetipal, porque evidentemente, a pesar de que la geografía era otra, la historia humana seguía siendo básicamente la misma y era prácticamente, o en buena medida, historia natural, más que historia humana. Es decir, la forma en la cual se organizaba el ser humano hace 200.000 años era más o menos la misma forma en la que se organizaba hace 90.000 años. Seguíamos siendo grupos de cazadores y recolectores que aún no habían descubierto la agricultura. Y bueno, y precisamente es la agricultura la segunda gran etapa o la segunda parada que tenemos que hacer, la segunda parada obligatoria que tenemos que hacer y que nos ubica alrededor del año 8000 antes de Cristo, hace unos 10.000 años, alrededor del año 8000 antes de Cristo es que surge la agricultura. No surge al mismo tiempo en todas partes, digamos que aparentemente surge por primera vez en esta zona que correspondería precisamente a la antigua Mesopotamia. Rápidamente también pasa a Egipto, o sea, es decir, es esta zona del Próximo Oriente la que inicia el tema de la agricultura, o donde se inicia el tema de la agricultura, pero también se desarrolla independientemente en esta región que corresponde a China, y en esta región que corresponde a las culturas precolombinas en América. Las fechas difieren, ¿no? Primero se desarrolló en esta zona, luego se desarrolló en China, luego se desarrolló en América, de forma independiente en cada caso. Y en otros lugares del mundo, no es que solamente en estas tres regiones
fue que se descubrió y se desarrolló la agricultura. La agricultura se descubrió en diferentes lugares del mundo, en diferentes épocas, de manera independiente, y en cada caso representó la posibilidad de liberar del trabajo constante de búsqueda de alimento al ser humano, y por lo tanto la posibilidad de disponer de tiempo y de recursos como para construir propiamente lo que es lo que hoy en día conocemos como una civilización. Al mismo tiempo, por supuesto, la condición de cazadores y recolectores estaba asociada al hecho de ser nómadas. Si yo cazo y recolecto, tengo que moverme hacia aquellos territorios donde pueda cazar y recolectar una vez que he agotado los recursos de una zona. Pero si paso a una cultura agraria, a una cultura basada en la agricultura, me quedo en un mismo lugar, y entonces tengo la posibilidad de construir ciudades, tengo la posibilidad de ir refinando los modos de vida en sociedad, y ahí tenemos el origen de las distintas civilizaciones que se han dado a lo largo del mundo, siempre ligadas en su origen, como digo, al desarrollo de la agricultura. Sin embargo, aquí estoy mencionando tres cultivos en particular: el arroz, el trigo y el maíz. Resulta que hoy en día la combinación de esos tres, la combinación del arroz, el trigo y el maíz, representan más de la mitad de lo que es el alimento que consumimos en la tierra a nivel mundial, todos los seres humanos. Y eso definitivamente es notable, y nos habla de la importancia que tuvieron esos tres cultivos a lo largo de la historia, y de la importancia que siguen teniendo, y no tienen nada de raro que alrededor de cada uno de esos cultivos se hayan desarrollado núcleos de civilización particularmente importantes, y resulta extremadamente curioso que alrededor de esos tres cultivos se hayan creado también los tres sistemas astrológicos más complejos, los tres sistemas astrológicos más refinados que conocemos en la actualidad. Es decir, cuando pensamos en astrología, por supuesto que hay muchísimas formas de astrología, e incluso hay prácticas astrológicas que están presentes en tribus indígenas, en el Amazonas, prácticas astrológicas en tribus africanas que no han llegado a una etapa de desarrollo de civilización de grandes ciudades, mucho menos. Pero es cierto que cuando hablamos de grandes sistemas astrológicos, pensamos inmediatamente en la astrología occidental por una parte, la astrología china por la otra, y la astrología maya por la otra. Todo esto es más que un dato curioso. O sea, en realidad es algo, creo que de importancia constitutiva para lo que es el desarrollo de los distintos sistemas astrológicos. Hasta cierto punto podríamos decir que cada una de estas astrologías es la astrología de esa forma de agricultura que sustentó la civilización a la que, en la cual se generaron. Es decir, podríamos decir que la astrología china es la astrología del arroz, que la astrología occidental es la astrología del trigo, y que la astrología maya es la astrología del maíz. ¿Por qué digo esto? Porque no se trata solamente de que la agricultura permita el desarrollo de la civilización, y que al desarrollarse la civilización haya la posibilidad de que la gente dedique tiempo a estudiar la realidad y pueda desarrollar distintos tipos de conocimientos. Se trata de que la agricultura establece una particular relación con los ciclos de la naturaleza. Así que es totalmente válido decir que dentro de la evolución de la astrología, la etapa germinal, lo que podríamos llamar la etapa germinal de la astrología, se inicia con el surgimiento de la agricultura. Todavía no hemos llegado a la historia de la astrología, todavía no hay astrología. Antes estábamos, como decía, en el sustrato antropológico arquetipal sobre el que se va a construir luego la astrología. Aquí entramos en su etapa germinal, que tiene que ver precisamente con el desarrollo de herramientas al servicio de la agricultura, al servicio de un mejor manejo del tiempo para optimizar lo que son los recursos de esas civilizaciones incipientes que empiezan a aparecer alrededor del año 8000 antes de Cristo.
El siguiente punto dentro de nuestro recorrido, evidentemente, es la aparición de la escritura. O sea, entre el año 8000 antes de Cristo, cuando arranca la agricultura y junto con el arranque de la agricultura, como digo, empieza a surgir de forma natural la idea de observar los cielos y los ciclos cósmicos con una intención de cierto, o sea, de observar los ciclos cósmicos desde una perspectiva un poco más sistemática que la que podía existir previo al nacimiento de la agricultura. Entre ese momento del 8000 antes de Cristo y el 4000 antes de Cristo hay todo un proceso que probablemente tuvo su importancia. Es decir, antes de la escritura los seres humanos desarrollaron cultura. Es decir, la escritura es un desarrollo posterior dentro de lo que es la cultura humana. Durante un buen tiempo nos manejamos a través de las tradiciones orales, a través de la transmisión de conocimiento de maestro a discípulo, a través de cadenas de enseñanza. Es decir, no es que la humanidad súbitamente desarrolla cultura en el momento en el que aparece la escritura, pero es verdad que la aparición de la escritura da la posibilidad de abarcar muchísimo más de lo que es posible abarcar a través del lenguaje estrictamente verbal. Evidentemente, cuando estamos asomándonos al pasado, nunca podemos tener certezas absolutas y no nos interesa buscar certezas absolutas, sino comprender de una forma más o menos razonable lo que pueden ser los procesos de evolución que han llevado a lo que hoy en día observamos como realidad. Y desde ese punto de vista, bueno, podemos aceptar esto, que alrededor del año 4000 antes de Cristo, en esta región de Mesopotamia, aparece la escritura y a partir de allí es posible no solamente observar el cielo de una forma sistemática y pasar la información que vamos recolectando a través de una tradición oral de maestros a discípulos, sino que comienza la posibilidad de elaborar registros y ampliar lo que sería ese alcance de la memoria humana. Y esto nos lleva a lo que viene a ser el primer atisbo del concepto de signo. O sea, ya por fin estamos entrando o nos estamos acercando. Aún no podemos hablar de historia de la astrología. Esto sería el inicio de lo que aquí arriba llamé la forma protohistórica. O sea, la forma protohistórica de la astrología estaría apareciendo aquí, a partir de este punto. Claro, podríamos decir que aparece aquí con la escritura, pero realmente los registros arqueológicos que tenemos nos permiten hablar de más o menos esta antigüedad. O sea, el primer atisbo del concepto de signo lo tendríamos a través de la división de la eclíptica en 12 segmentos de 30 grados cada uno, que viene a ser el año solar ideal de 12 meses de 30 días que fue establecido o descubierto o inventado, como lo queramos decir, entre el año 3000 y el año 2500 antes de Cristo. No tenemos certeza de en qué momento, pero sabemos que probablemente en algún punto entre el 3000 y el 2500 antes de Cristo se empieza a trabajar con una eclíptica dividida en 12 segmentos de 30 grados que se reflejaban en los 12 meses del año, en lo que son las raíces de la astrología occidental que se hunden precisamente en esta región de Mesopotamia. Existe este primer atisbo de lo que posteriormente evolucionará como el concepto del signo astrológico a través de una división del recorrido del Sol en 12 segmentos de 30 grados cada uno, lo cual permitía, junto con lo que ya habíamos dicho de la aparición de la escritura, el empezar a sistematizar lo que podían ser observaciones ligadas a cada uno de esos 12 segmentos de 30 grados que todavía no tenían nombre. O sea, eran 12 segmentos en los cuales se dividía la eclíptica y por lo tanto era posible estudiar lo que estaba ocurriendo en la eclíptica en cada uno de esos segmentos, qué planetas estaban allí, no solamente el Sol, la Luna, Mercurio, el resto de los cuerpos que observaban en la antigüedad. Se podía empezar a vincular esos movimientos en el cielo
organizado de esa forma, en esos 12 segmentos de 30 grados, se podía empezar a vincular esos ciclos cósmicos con manifestaciones en la vida humana, y allí tendríamos el origen incipiente, ¿verdad? Como decía, lo que sería la etapa protohistórica de la astrología. Es muy importante entender que este año solar ideal de 12 meses, de 30 días, estaba sincronizado con la precesión de los equinoccios, porque el equinoccio de primavera, el equinoccio de otoño, el solsticio de verano y el solsticio de invierno ocurrían siempre en las mismas fechas de los mismos meses todos los años, lo cual significaba que a lo largo del tiempo, recordemos que estamos hablando de miles de años, de un periodo realmente largo durante el cual fue utilizada esta división de 12 segmentos de 30 grados para la eclíptica. Durante todo ese tiempo se mantenía la eclíptica, se mantenía la división de los 12 segmentos de la eclíptica sincronizados para que en las mismas fechas cayeran estos eventos astronómicos, que son los solsticios y los equinoccios, que establecen el ritmo de las estaciones para la Tierra. Y eso significa que, bueno, que conocían la precesión de los equinoccios y que ajustaban, independientemente de que conocieran o no el mecanismo astronómico de la precesión de los equinoccios, conocían el fenómeno y ajustaban esta división de 12 segmentos de 30 grados para que se mantuviese ajustada con los ritmos de las estaciones. Bien, nuestra siguiente parada forma parte natural de esta historia. De hecho, podría ser que nuestra siguiente parada ya fuese, ya estuviese activa o ya tuviera forma en este periodo entre el 3000 y el 2500 antes de Cristo, pero no tenemos registro. El hecho de que no tengamos registro no significa que esto, que el siguiente punto al que vamos, que es el 1300 antes de Cristo, no tenga raíces más antiguas. De repente esto que voy a decir del 1300 antes de Cristo ya era verdadero en el 2500 o en el 3000 antes de Cristo, pero no hay prueba para ello. Sin embargo, sí podemos afirmar, sin duda alguna, que en el año 1300 antes de Cristo convivían al mismo tiempo, porque incluso están registrados en el mismo documento, lo que era un zodiaco o protozodiaco, todavía no tenía el nombre de zodiaco, de 17 constelaciones ubicadas a lo largo de la eclíptica que no tenían nada que ver con el tema del año ideal de 12 meses, de 30 días, o sea, de la división de la eclíptica en 12 segmentos de 30 grados cada uno. Este zodíaco de 17 constelaciones existía y no tenía relación con ese primer atisbo hacia lo que eventualmente serán los signos zodiacales desde el punto de vista conceptual, abstracto, tal como lo manejamos en astrología. Sobre ese zodíaco de 17 constelaciones voy a regresar ahora. Estaba también el calendario civil lunisolar de 13 meses, que era el que servía a efectos prácticos, y el famoso año solar ideal de 12 meses de 30 días del que venimos hablando. Las tres cosas existían y estaban claramente diferenciadas. Es decir, creer que el concepto de signo zodiacal está anclado al concepto de constelación zodiacal es desconocer que en las raíces de la astrología primero se generó lo que sería el concepto germinal de signo zodiacal, es decir, de segmento de 30 grados en el cual dividimos la eclíptica, y luego fue un desarrollo posterior el de ubicar 12 constelaciones que se vincularían a esos 12 segmentos de 30 grados. Como ya expliqué en el material, en el segundo material de apoyo, donde hablaba de la diferencia entre signos y constelaciones, efectivamente son dos realidades que se desfasan. Como las constelaciones están fijas en el cielo y los signos se desplazan a partir del fenómeno de la precesión de los equinoccios, el hecho de que en un momento dado un signo corresponda a una determinada constelación o esté en las cercanías de una determinada constelación,
es algo que en el transcurso de los años, a lo largo de los siglos, termina cambiando, termina desfasándose. O sea, en un momento pueden estar en contacto el signo y la constelación, pero siempre, inevitablemente, a medida que se mueven los equinoccios, que sea el fenómeno de precesión de los equinoccios, el signo y la constelación terminarán desfasándose. Entonces, primero entender que el concepto de signo empezó a emerger previo al concepto de constelación zodiacal, y que siempre estuvieron ambas cosas separadas de lo que era el calendario civil que se utilizaba a efectos prácticos. Bueno, ¿cuál era el sentido de estas 17 constelaciones ubicadas a lo largo de la eclíptica? O sea, ¿por qué los babilonios contabilizaban estas 17 constelaciones? En la tabla de Mulapin, que es donde está ese inventario de 17 constelaciones, que ya empiezan o sea, las podemos empezar a vincular con algunas de las constelaciones que conocemos en la actualidad. Allí se utilizaban estas constelaciones simplemente como una forma de reconocer a simple vista por dónde pasaba la eclíptica, es decir, por dónde pasaba el recorrido del Sol, la Luna, el resto de los planetas, es decir, dónde estaba ubicada esa franja del cielo por la cual se desplazaban esos cuerpos que les llamaban la atención y por lo tanto empezaban a estudiar, o sea, por motivos religiosos, por motivos de deseo de estudio de la naturaleza, por los motivos que sean, ¿no? O sea, llamaba la atención esos cuerpos errantes en el cielo, que son los planetas, empezando por el Sol y la Luna, que definen los grandes ritmos de la vida humana, y entonces resultaba interesante al ver el cielo poder decir, bueno, esta de acá es la zona del cielo por donde ellos se desplazan. ¿Y cómo puedo reconocerla a simple vista? Bueno, familiarizándome con las configuraciones de estrellas que están a lo largo de ese recorrido, y por eso era interesante el establecimiento de ese listado, de ese inventario de las constelaciones que iba atravesando el Sol, la Luna y el resto de los planetas a lo largo de su recorrido contra el fondo de las estrellas fijas. Pero era una ayuda para la observación. En ningún caso podemos vincular estas 17 constelaciones al tipo de estudio que dará origen o que estaba dando origen ya en aquella época a lo que posteriormente evolucionará como la astrología. Ella en una etapa tan tardía como el reinado de Nabucodonosor II de Babilonia, un reinado que se dio entre el año 605 y el 562 a.C., fue durante este periodo que se estableció el recortar ese listado de 17 constelaciones al número de 12 para asociarla a cada uno de esos 12 segmentos de 30 grados del año ideal. Es decir, es en ese periodo donde podemos decir que nace la astrología zodiacal tal como la conocemos. El zodiaco, tal como lo conocemos actualmente, habría sido definido precisamente en algún punto entre el 605 y el 562 antes de Cristo. Por supuesto, es muy probable que en ese instante lo que estuviese ocurriendo es que se le daba carácter oficial a una práctica que ya tenía un tiempo de manera no oficial, o sea, algo que ya de alguna manera poseía su propia tradición. Pero es en ese instante, entre el 605 y el 562, que se establece oficialmente esa reducción del conjunto de constelaciones que describen el camino de la eclíptica, de ese conjunto de constelaciones que se usan para establecer por dónde pasa la eclíptica, se reduce de 17 a 12. Y por lo tanto se sientan las bases para lo que es la asociación entre signos zodiacales y constelaciones zodiacales. Poco después de esto, poco después del establecimiento de la astrología zodiacal tal como la conocemos, es que la astrología pasa a Grecia y empieza allí en Grecia a tomar la forma con la que la reconoceríamos actualmente. Y sería aproximadamente en el siglo
4 antes de Cristo, que podríamos empezar a hablar de unas formas astrológicas similares a las que conocemos en la actualidad. Es decir, si nos vamos de nuevo a lo que habíamos planteado originalmente, ¿verdad? La pregunta de qué tan antigua es la astrología, desglosada en estos tres niveles, podemos decir que en su forma protohistórica nos podemos remontar con certeza al año 1300 antes de Cristo, o incluso podríamos hablar del año 3000 antes de Cristo. Sobre esto me interesa hablar de nuevo en otro material, o sea, sobre qué podemos decir o qué podemos especular de forma más o menos razonable sobre qué tipo de astrología se practicaba en esa etapa protohistórica y qué criterios utilizaríamos para establecer el paso de lo que llamaba la etapa germinal a la etapa protohistórica, es decir, qué diferenciaría la astrología de la etapa germinal de la astrología de la etapa protohistórica. Sobre eso me interesaría tal vez regresar en un material más adelante, pero a efectos nuestros en este punto podemos contestar a esa pregunta: ¿qué tan antigua es la astrología en su forma protohistórica? Diciendo que a lo más unos 3000 años, y con toda seguridad podemos hablar de unos, o sea, 3000 años antes de Cristo, es decir, 5000 años contados desde nuestro momento, o sea, probablemente ese sea el horizonte del que al que podríamos referirnos como etapa protohistórica de la astrología, y con toda certeza podemos hablar del año 1300 antes de Cristo, es decir, hace unos 3300 años. Allí podríamos decir que sin duda alguna arranca esa etapa protohistórica de la astrología. A la segunda pregunta, ¿qué tan antigua es en su forma zodiacal? Nos tenemos que ubicar allí, en el reinado de Nabucodonosor II. Quizás podríamos lanzarnos un poquito más hacia atrás y hablar del siglo VII o del siglo VIII antes de Cristo, especulando con la idea de que cuando se establece la reducción de las 12 constelaciones, de las 17 constelaciones a 12 por decreto, en ese instante ya lo que se estaba era validando una tradición que llevaba un tiempo utilizándose. Pero en la forma zodiacal podemos estar completamente seguros de que existía allí, en esa época del reinado de Nabucodonosor II. Inmediatamente después pasa a Grecia y empieza todo el proceso que le va a dar la forma con la que la conocemos hoy en día. Y ahí nos estaríamos ubicando alrededor del año 400 antes de Cristo, alrededor del año 400 antes de Cristo, sería que comenzaría la astrología en la forma en la que la conocemos hoy en día. Y bueno, eso nos da una cierta idea tanto de lo que es la tradición astrológica, el origen de la tradición astrológica, tal como nosotros la manejamos en la actualidad, como el trasfondo histórico e incluso antropológico y arquetipal, como vimos al comienzo, sobre el cual se estaría construyendo ese desarrollo del que disponemos hoy en día y que llamamos astrología occidental. Me disculpan que me extendí un poco más de la media hora que había prometido. Lo voy a dejar hasta acá y más adelante dedicaré otro material a seguir el camino, el periplo de la astrología desde esas raíces griegas hasta nuestro siglo XXI actual. Gracias por la atención y será hasta el próximo material de apoyo o hasta la próxima sesión en vivo de nuestro curso de astrología a través de internet.